si compostar es fácil, ¿por qué no ponerlo en práctica? Hola, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto, el cual se basa en un manual de cómo hacer un compost en casa o departamentos, dirigido a hogares de familia que quieran contribuir con el medio ambiente. Mi grupo está conformado por Aigil Vázquez, Andrea Bonilla, Victoria Medina y mi persona, Mariana Calderón. Yo les voy a explicar sobre fases del proceso de compostaje. Aquí se presencia un proceso que se llama biooxidante, el cual es un proceso químico en el que oxígenos se usa para producir energía a partir de los carbohidratos. Se consume el oxígeno y libera dióxido de carbono. Y microorganismos descomponen la materia orgánica hasta obtener un compost. Este proceso pasa por 4 fases. La primera de ellas se dice fase de mesofila. Es la adaptación de los microorganismos al nuevo medio, donde inicia con la multiplicación y colonización de los residuos. Con una temperatura ambiente, esto sucede entre 1 o 2 días. La temperatura es necesaria que esté a 45 grados Celsius. En un aumento de temperatura es debido a una actividad microbiana, ya que esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de carbono y nitrógeno generando calor. La descomposición de compuestos solubles como azúcares producen ácido orgánico y por tanto el pH va a volverse ácido entre 4.0 a 4.5. Esta fase dura entre 2 o 3 días. Se procede a la fase 2, el cual se denomina fase de termófila o de higienización. Se le dice así ya que cuando el material alcanza después de una temperatura por encima de los 55 grados Celsius, el calor generado destruye las bacterias y los contaminantes de origen fecal, dando lugar a un producto más higienizado. Entonces, las temperaturas mayores de 45 grados Celsius, donde los microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias, como los mesófilos, son reemplazados por aquellos que crecen con mayores temperaturas, como bacterias termófilas, que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de carbono, como la celulosa y la lignina. Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco, por lo que el pH medio sube. En especial, a partir de los 60 grados Celsius aparecen las bacterias que producen esporas, actinos, bacterias que como son los encargados de descomponer compuestos de carbono más complejos. Esta fase puede durar desde días hasta meses, según las condiciones climáticas y otros factores. Fase 3. Enfriamiento o mesófila 2. Agotadas las fuentes de carbono o de nitrógeno, las temperaturas comienzan a descender de 40 a 45 grados Celsius. Durante esta fase continúa la degradación de polímeros o de celulosas y a simple vista se comienzan a brotar algunos hongos. Al bajar la temperatura a 45 grados Celsius, los organismos mesófilos reinician su actividad y hace que el pH del medio desciende, aunque generalmente se mantiene ligeramente alcalino. En esta fase es recomendado remover la mezcla. Fase 4. Esta es la última fase del compost, donde empieza la maduración. Este periodo demora meses a temperatura ambiente e incluso durante ella se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y flúvicos. Sin embargo, organismos nuevos comienzan a aparecer para completar la transformación. Materiales necesarios para hacer una composta.
envase de plástico o de madera con tapa nos ayudará. Uno de los beneficios de un envase de plástico es su durabilidad, ya que son resistentes a la intemperie y a la descomposición, lo que lo hace duradero. Y en el caso de optar por uno de madera, el beneficio es que son biodegradables, es decir, se descomponen naturalmente, lo que es beneficioso para el medio ambiente. Otro material sería los residuos de tu cocina, tales como cáscara de huevo, restos de verduras, frutas, borra de café, entre otros. Estos materiales tienen una parte crucial del compostaje y tienen diversas funciones importantes, tales como aportan el nitrógeno. Los materiales verdes son ricos en nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. El nitrógeno ayuda a las plantas a producir clorofila, lo que es necesario para la fotosíntesis. Equilibran el pH. Estos materiales generalmente son ácidos, lo que ayuda a equilibrar el pH del compost. Y cabe destacar que un pH equilibrado es esencial para la descomposición de los materiales orgánicos y la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Estos materiales también aumentan la actividad microbiana. Es decir, estos materiales proporcionan una fuente de alimentos para los microorganismos que descomponen la materia orgánica en el compost. También se puede utilizar hojas secas, flores, acerrín y no es necesario utilizar tierra. Estos materiales por lo general son llamados materiales marrones. Estos materiales marrones son ricos en carbono, el cual es un elemento esencial para la descomposición de la materia orgánica. Y a su vez proporciona energía a los microorganismos que descomponen el compost. También estos materiales marrones equilibran la relación carbono-nitrógenos. Estos materiales tienen una alta relación carbono-nitrógeno, mientras que los materiales verdes, tales como las frutas, restos de verduras, etc., tienen una baja relación. Es importante que esta relación carbono-nitrógeno esté equilibrada para que el compostaje sea eficiente. Estos materiales marrones tienen una estructura gruesa y porosa, lo cual ayuda a aerar el compostaje. La aireación es esencial para la descomposición aeróbica, lo que es el proceso más eficiente del compostaje. También ayudan a absorber la humedad, lo que ayuda a mantener el compost húmedo pero no empapado. Lo cual es importante resaltar que un compost demasiado húmedo puede generar malos olores y pudrición. Es decir, que los materiales marrones son esenciales para un compostaje exitoso. Pasos para hacer una composta. Primero, hay que elegir un lugar adecuado para el compostador. Debe ser un lugar con sombra y buena aireación. Debe estar cerca de una fuente de agua, pero que no sea un área que esté propensa a inundaciones. Elegir un lugar adecuado para el compostaje te ayudará mucho a asegurarte que el proceso se desarrolle correctamente y a su vez minimizará el impacto ambiental y hará el compostaje que sea una experiencia más agradable. El siguiente paso para hacer una composta es agregar una capa de tierra al fondo del compostador. Esto ayudará a drenar el exceso de agua. Y debemos resaltar que debe tener
unos 5 centímetros de grosor. Este paso es esencial ya que ayudará a mejorar el proceso del compostaje, en el cual se puede usar cualquier tipo de tierra, pero la tierra vegetal o la tierra de jardín son las mejores opciones. En caso de que no tengas esta tierra disponible, puedes usar arena o un compost terminado, ya que la tierra aporta nutrientes a la composta y estos nutrientes son esenciales para el crecimiento de las plantas. Agregar una capa de desechos vegetales es el siguiente paso en el proceso del compostaje. Los desechos vegetales son la materia prima del compostaje. Se pueden usar una variedad de desechos vegetales, incluyendo restos de comidas como frutas, verduras, cereales, café, entre otros. El césped, resto de cortar el césped, hojas verdes, estiércol fresco, el estiércol de animales herbívoros como vacas, caballos o conejos. Agregar una capa de desechos vegetales es una parte esencial en el proceso del compostaje, ya que al seguir las recomendaciones puedes asegurarte de que el compost se descomponga correctamente y produzca un compost de alta calidad. El siguiente paso es humedecer el compost con agua. Este debe estar húmedo pero no empapado. Humedecer el compost con agua es importante por varias razones. Una de ellas es que los microorganismos que descomponen la materia orgánica necesitan agua para sobrevivir y funcionar correctamente. El agua ayuda a mantener la composta húmeda, lo que facilita la aireación, y esta es esencial para el proceso de la descomposición aeróbica, lo que es el proceso más eficiente del compostaje. El agua ayuda a regular la temperatura de la composta. Un compost demasiado seco puede calentarse demasiado, lo que puede matar los microorganismos más beneficiosos. Pero también no hay que agregar demasiada agua, ya que este también puede ahogar a los microorganismos y dificultar el proceso de la descomposición. El siguiente paso es revolver la composta regularmente, ya que esto ayudará a airearlo y acelerar el proceso de la descomposición. Ya que si no se revuelve, la composta puede descomponerse más rápido en algunas áreas que en otras. Se puede revolver con una pala o una varilla al menos una vez por semana. Si el compost se puede revolver con una pala o una varilla al menos una vez por semana. Si el compost está demasiado seco, hay que agregar agua antes de revolverlo. Y si la composta está demasiado húmeda, hay que dejar que se seque un poco antes de revolverlo. El siguiente paso es cubrir el compostador, ya que esto ayudará a mantener la humedad y el calor. Para estos puedes usar una tapa o una lona o bolsa de tela para cubrirlo. Se cubre el compostador ya que ayuda a retener la humedad en la composta. La cubierta ayuda a controlar la temperatura de la composta. También ayuda a proteger la composta de animales como perros, gatos y ratas, ya que los animales pueden excavar en la composta y esparcirlo. Es decir, que se cubre también para que se pueda mantener a los animales fuera del compostador. Pero también se puede usar una cubierta que sea transpirable y que permita el escape del exceso de humedad. Finalmente, el último paso es esperar
que la composta esté lista en unos meses. Cuando tenga un color marrón oscuro y una textura similar a la tierra de las macetas, ya sabremos que la composta estará lista. Y siguiendo todos estos pasos ya mencionados, tendremos una composta exitosa. Algunos de los consejos que hay que tener en cuenta para el compostaje es que no hay que compostar carne, pescado o productos lácteos, ya que estos materiales pueden atraer plagas y malos olores. La carne y los productos lácteos se descomponen rápidamente y pueden producir olores fuertes y desagradables, los cuales pueden ser molestos para los vecinos y las personas que viven cerca del compostor. La carne y los productos lácteos pueden atraer plagas tales como moscas, ratas y otros animales, y estas plagas a su vez pueden contaminar la composta y propagar enfermedades. También es importante triturar los materiales orgánicos antes de agregarlos a la composta, ya que esto ayudará a que se descompongan más rápido. Esto se debe a que la superficie de los materiales triturados es mayor, lo que permite que los microorganismos tengan más acceso a ello. Los materiales triturados se descomponen uniformemente y tienen una textura más fina. También no se puede agregar materiales a la composta si están enfermos o infectados de plagas, ya que estos materiales enfermos pueden contener patógenos que pueden causar enfermedades en los seres humanos y en las plantas. En el proceso del compostaje no siempre mata todos los patógenos, por lo que existe un riesgo de contaminación. Así que lo más recomendable es que si tienes materiales enfermos que no puedes compostar, puedes tirarlo a la basura o incendiarlos. También hay que tener un factor clave y es la temperatura, ya que si la temperatura es demasiado alta, la composta se secará y si no se descompondrá correctamente los materiales. La temperatura óptima para la descomposición de la materia orgánica en el compostaje está entre los 40 y 60 grados Celsius, ya que a esta temperatura los microorganismos que descomponen la materia orgánica trabajan más rápido y de manera más eficiente. También es clave, ya que la temperatura de la composta también ayuda a determinar la madurez de la composta. Una composta madura es aquella que en la materia orgánica se ha decompuesto completamente y no hay olores desagradables. Y la temperatura de la composta madura suele ser similar a la temperatura ambiente. Con esto concluyo de que la temperatura es un factor muy importante que influye en la velocidad, la eficiencia y la calidad de la composta. Soy Andrea Bonilla y en este caso les vengo a hablar sobre las reacciones bioquímicas que hay detrás del compostaje, porque no es un proceso tan sencillo como se ve superficialmente, ya que hay varias reacciones detrás del proceso del compostaje, el cual vale la pena conocer. Bueno, la primera es la descomposición de la materia orgánica, la segunda es la nitrificación y la tercera es la humificación para tener el producto final, que es un compost, una mezcla en equilibrio. Y bueno, la primera es la descomposición de la materia orgánica, el cual aquí vemos que el NH3 reacciona con el CO2 para producir amonio y agua. En este proceso se produce la hidrólisis, que es cuando una molécula del agua reacciona con otra macromolécula, en la cual la molécula de agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos y sus átomos pasan a formar en la unión de otra especie química. Por lo tanto,
Enzimas extracelulares producidas por bacterias, hongos y otros microorganismos rompen enlaces glucosídicos y peptídicos liberando azúcares y aminoácidos. Aquí ocurre después la fermentación, que es cuando los microorganismos como levaduras y bacterias lácticas convierten los azúcares en ácidos orgánicos acético, láctico, etc. Por último, este proceso de descomposición ocurre la amonificación, que es cuando las bacterias específicas decomponen los aminoácidos, liberando amonio, que es un precursor de los nitratos. Ahora vamos a ver qué es la nitrificación. La nitrificación es el primer paso del proceso donde las bacterias conocidas como nitrosomas oxidan el ion amonio y lo convierten a nitrito. Por ello, eso ocurre en condiciones aeróbicas, o sea, en presencia de oxígeno. Entonces aquí interviene el nitrobacter, que es cuando convierte el nitrito en nitrato, y es la forma de nitrógeno más asimilable para las plantas. Lo cual aquí ahora vamos con el proceso de humificación, que es el proceso que da lugar a la formación del humus. Es el paso final en la degradación de la materia orgánica, la cual es básicamente el clivaje de las moléculas de gran peso molecular en complejos coloides amorfos que contienen grupos fenólicos, y que es cuando los compuestos orgánicos complejos se forman a partir de la condensación de productos de descomposición. Ahora vamos a hablar sobre la humificación, que este es el último paso en el proceso de la descomposición de la materia para dar lugar a un producto en la forma estable que es el compost. Aquí se produce la formación de humus, que es cuando los compuestos orgánicos se forman a partir de la condensación de productos de descomposición. Para luego abrir paso a la melanización, que es la formación de melanina, ese pigmento que da al compost su color marrón característico. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante las reacciones bioquímicas. Bueno, estas transforman básicamente la materia orgánica en un abono rico en nutrientes, la cual va a ser aprovechado por las plantas y la cual puede ser utilizado para recuperar los suelos degradados por la contaminación ambiental, el cual ayuda a enriquecer los suelos. Por lo tanto, es muy importante conocer las reacciones bioquímicas que hay detrás. También el compostaje ayuda a reducir la cantidad de residuos en vertederos, así evitando que lleguen esos productos metales pesados, porque es que en los vertederos no reciben suficiente oxígeno y se produce metano, la cual es 8 veces más contaminante que el CO2, que es el único gas que produce el proceso de compostaje. Y así ayuda a reducir este gas de efecto invernadero, el cual es el metano. Y así promueve la sostenibilidad ambiental. Bueno, le voy a dar el uso de la palabra a mi compañera Victoria Medina. Hola, yo soy Victoria y yo les estaré hablando en esta parte de nuestro manual sobre el catalizador o el inóculo microbial. Este acelera los procesos de compostaje o maduración de la materia orgánica. El inóculo microbial induce procesos de fermentación de la materia y mitiga rápidamente la presencia de olores ofensivos. Esto es muy beneficioso para las personas que vamos a tener nuestros composteros en espacios pequeños como apartamentos. Son productos naturales que no representan peligro para la salud de los humanos y asegura el aprovechamiento de los residuos orgánicos, así como compite con microorganismos patógenos, reduciendo su efecto dañino. Utilizando el análisis químico podemos estudiar la composición y función de las comunidades microbianas en el medio ambiente. El análisis químico de los inóculos microbianos nos ayuda a medir la composición química de una población de microorganismos. Esto se puede hacer para comprender la fisiología y la bioquímica de los microorganismos y así identificar y caracterizarlos. Al hacer esto podemos aprovecharlos aún más para que nos ayuden en la descomposición de nuestros desechos vegetales. Hay una variedad de técnicas que se pueden utilizar para el análisis químico de inóculos microbianos. Algunas de ellas son la espectroscopía de masa, la cromatografía, la espectroscopía y el análisis elemental. ¿Cómo lo vamos a preparar?
Vamos a buscar como primer paso un atomizador de una capacidad de más o menos de 500 mililitros que sea mediano. Luego, en un recipiente aparte, vamos a remover arroz y agua hasta que el agua se enturbie. Luego vertemos este contenido colado en nuestro recipiente, en nuestro atomizador, y le añadimos unas cucharaditas de azúcar morena para que proliferen las bacterias ácido-lácticas, que son las que nos ayudarán en la descomposición de nuestros desechos. Se recomienda que sea azúcar moreno y no azúcar refinada, ya que esta contiene menos químicos que pueden interferir en el proceso. Bien, algunas posibles incidencias y soluciones que se pueden presentar al realizar nuestro compostero son las siguientes. No se descompone, la temperatura del compostero no sube. Esto puede tener como posible causa falta de nitrógeno o humedad o demasiado aire. Como solución podemos añadir más restos hasta llegar a las 2/3 partes del compostador y si está abierto protegerlo temporalmente con un plástico. Segundo efecto, huele a podrido. Esto puede indicar que falta oxígeno, hay un exceso de humedad o hay un proceso anaeróbico. Agregamos material seco y removemos, y si es necesario, sacamos, dejamos secar y volvemos a llenar nuestro compostero. Otro de los posibles efectos es que está muy seco y no disminuye el volumen. Se queda en el ambiente demasiados materiales secos. Son las posibles causas. Como solución podemos añadir materia húmeda, mejor de rápida descomposición, y regamos un poco con agua. Si está muy seco, reutilizada sí se puede. Bien, otro posible efecto es que haya muchas moscas. Esto nos indica que hay un exceso de humedad y restos de comida sin cubrir con materia seca. Cubrimos los restos frescos con material seco y en un vermicompostero pueden cubrirse los restos con una tela transpirable. Bien, presencia de muchas hormigas. Esto nos indica que se queda en el ambiente y en el material y en la materia y un abandono del compostero. Tenemos que remover, voltear, regar el perímetro del compostero y añadir restos frescos. Presencia de roedores. Esto nos indica que hay un abandono total del compostero. Tenemos que eliminar los restos temporalmente, remover, voltear y cubrir con restos secos nuevos. Bien, ¿por qué deberíamos hacer compostaje doméstico y por qué es tan importante? El uso de una buena cantidad de compost en el jardín o en la huerta mejora considerablemente las características del suelo, evitando la necesidad de utilizar fertilizantes químicos, pesticidas y además ahorra bastante agua de riego. Esto aplica para las personas que tengan jardines o huertas en sus casas. Otra de las razones, y una de las más importantes, es que los residuos orgánicos constituyen entre el 40 y el 50% de la bolsa de la basura de los hogares. Su recogida y acumulación en vertederos es extremadamente costosa y con un mal funcionamiento. A menudo produce fenómenos de contaminación que generan emisiones de metano que contribuyen al efecto invernadero causante del cambio climático que estamos viviendo actualmente, y lixiviados que contaminan seriamente los suelos y aguas subterráneas. En el peor de los casos pueden ser incinerados, con lo que se emiten a la atmósfera gases altamente contaminantes. Compostando reducimos sensiblemente la cantidad de residuos orgánicos, ayudando a evitar este tipo de consecuencias. El compostaje es un proceso fácil de hacer y con un costo económico mínimo comparado con otros sistemas de tratamiento de los residuos. Todo ello acompañando de las ventajas ambientales que supone reducir los residuos en el lugar donde se generan y cerrar el ciclo de la materia orgánica. Tal como podemos ver en esta imagen, podemos mantener este tipo de método de compostaje en nuestras casas o apartamentos pequeños. Al estar en una maceta cerrada y cubiertos con una tela que permite la transpiración, evitamos la formación de malos olores. También podemos agregar acerrín que mitiga la propagación de los olores y mezclar eventualmente. Ahora ya sabes cómo realizar tu propio compost. Espero que este material le haya sido de mucha utilidad y que lo apliquen y compartan con sus amigos.